Hola a todos. La práctica 9 se trata del tema de conservación de la energía mecánica. El objetivo de esta práctica es estudiar el concepto de la energía mecánica y comprobar que esta cantidad se observa en ausencia de fuerzas disipativas. Primero tenemos la sección de introducción, en la cual explican la teoría de la conservación de la energía. Entonces, particularmente vamos a estudiar un bloque que se desliza sin fricción sobre un plano inclinado y entonces se deja avanzar desde una altura h, medida desde el punto más bajo en el cual se encuentra el resorte. Entonces, la masa se deja deslizar, luego viene, comprime el resorte, convirtiendo toda la energía potencial gravitacional en energía potencial elástica, cuando el resorte está totalmente comprimido. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el análisis de las energías? Entonces, en primer lugar, tenemos la energía inicial es potencial gravitacional. Solamente tenemos que la masa está a una altura del piso y además el resorte está en su posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, por esta razón, la energía inicial es masa por gravedad por la altura inicial. Luego, cuando la masita comprime totalmente el resorte, entonces ella queda a una altura final que vamos a llamar h sub f y además comprime el resorte una distancia delta x. Es decir, delta x es la distancia que se desplaza el resorte desde su posición de equilibrio. Por lo tanto, la energía final sería un medio de la constante de elasticidad del resorte por esa elongación del resorte o compresión al cuadrado más masa por gravedad por altura final. Como hay conservación de la energía, porque no hay fuerzas disipativas, estamos despreciando la fricción, entonces la energía inicial es igual a la energía final. Y entonces podemos calcular de acá el valor de la constante de elasticidad del resorte. En la primera parte tenemos un video que nos explica la producción de hielo seco. Esta parte se hace con el fin de explicar que tenemos hielo seco a una temperatura de menos 79 grados centígrados. Esto quiere decir que a temperatura ambiente el disco se está sublimando y entonces cuando se suelta sobre la superficie, este va a deslizarse con muy poca fricción, ¿sí? Entonces la fricción es despreciable. Para tomar los datos, entonces, vamos a utilizar el video, parte 1. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Tenemos el disco sólido, se suelta desde una altura inicial, se desliza sin fricción y comprime el resorte. ¿Listo? Entonces, toda la energía potencial gravitacional se convierte en energía potencial elástica. Para medir los datos, entonces, en el primer punto les piden calcular la constante del resorte a partir de la medición de la compresión del resorte y la altura inicial y final del disco. ¿Cómo lo van a hacer? Despejando esa constante de elasticidad de esta ecuación de acá, teniendo en cuenta que la masa, pues la dan acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a medir? Primero necesitan definir el cero de su energía potencial. Entonces yo lo voy a definir, digamos acá en el centro donde está el resorte. ¿Listo? Donde está pegado el resorte. Entonces, a partir de ese punto, ustedes van a sacar la regla acá y van a medir la altura. ¿Listo? Entonces, que quede bien horizontal. Entonces, ponen el cero de la regla en la línea negra, ¿sí? En el cero que definieron. Y van a escoger una esquina del disco para tomar esa medida, esa altura inicial. En mi caso, yo voy a tomar esta esquina de acá. ¿Listo? Toman esa altura inicial.
Luego dejan avanzar el disco, el video, hasta que el disco comprime totalmente el resorte y toman esa altura de nuevo. ¿Listo? Esa sería la altura final. Luego, ¿cómo van a medir la compresión del resorte? Entonces, digamos ahí, cuando el resorte no está comprimido, van a ubicar la regla totalmente paralela al plano inclinado. Lo ponen ahí, el cero está cuando, el cero lo ubican cuando el resorte no está comprimido. Dejan avanzar el video hasta que se da la compresión máxima. Entonces sería por ahí. Y entonces esta sería su medida de la compresión. Y nada, aquí simplemente cambiando la fórmula de la columna pueden ingresar la ecuación a través de la cual pueden encontrar esa constante de elasticidad K. En este segundo punto escriben la constante de elasticidad del resorte que calcularon en el punto anterior con las unidades correspondientes. La segunda parte consiste en otro método para hallar la constante del resorte. Este método es a través de la ley de Hooke. Entonces, acá tenemos dos videos, dos intentos. Uno con un resorte simple y otro con un resorte doble. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo cambia la constante de elasticidad dependiendo del resorte, ¿no? El resorte sencillo. ¿Qué es lo que pasa en este video? Ustedes observan y se están añadiendo masas al resorte y este se está comprimiendo cada vez más, ¿cierto? Entonces, la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a menos la constante de elasticidad por la compresión. En este caso, lo que vamos a hacer es que la fuerza que se le está haciendo al resorte corresponde al peso de las masas y vamos a medir esas compresiones. Entonces, cada disco de metal tiene una masa de 50 gramos y se ponen 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Es decir, ustedes tienen 4 datos. Para esos 4 datos, entonces, ustedes van a sacar acá la regla y van a ver cuánto se comprime. Entonces yo les aconsejo voltearla. Ubicarla acá en el 0, porque lo que nos interesa son las compresiones, recuerden. Y entonces van a esperar que se ponga la primera masa, que el resorte se equilibre, es decir, cuando ya casi no se mueve, ahí puede ser. Van a escoger el borde del resorte para tomar los datos y entonces pues esta va a ser la compresión, ¿sí? En este caso tenemos una regla graduada en milímetros, entonces serían aproximadamente 11 milímetros los que se comprime el resorte, ¿sí? Entonces ustedes van haciendo la lectura de para abajo. Van a registrar acá los datos de la masa, entonces en este caso serían 100 gramos. Van a registrar la fuerza, es decir, el peso, es decir, masa por gravedad. Recuerden, esta fuerza tiene que ir en newtons, ¿no? Entonces tienen que pasar la masa a kilogramos y registrarla acá en kilogramos. Y van a registrar la elongación aquí en metros. Lo mismo en la primera parte. De pronto se me pasó decirles, cuidado siempre con las unidades para que los cálculos les vayan a dar correctos. Y van a registrar acá la elongación. Van a tomar los 4 puntos, ¿sí? Entonces para los siguientes puntos hacen lo mismo, esperan que el resorte se estabilice y toman la elongación y vuelven y ponen todos sus datos acá. Luego van a hacer una gráfica de fuerza versus elongación, ¿sí? Entonces acá les voy a poner unos datos simplemente para
para ejemplificar. Y entonces ustedes van a tener esta línea. Esto va a ser una línea recta porque la relación entre la fuerza y la distancia es lineal. Entre la fuerza y la elongación es lineal. Y la pendiente de esa recta les va a dar la constante de elasticidad. ¿Listo? Recuerden, esa pendiente y su incertidumbre la sacan acá, ¿sí? La pendiente de esa curva les va a dar, la constante de elasticidad del resorte. Una vez hayan terminado con el resorte doble, entonces van a hacer exactamente lo mismo con el resorte sencillo. ¿Listo? Van a poner los datos acá. Siempre tengan en cuenta las unidades para la masa. Y pues van a proceder a responder acá las preguntas que les realizan. Entonces, acá van a poner el valor de las constantes elásticas de los dos resortes con las unidades correspondientes. Digamos, esto es importante porque si tienen algún error que ustedes pasaron por alto debido a las unidades, pues ahí se dan cuenta. Luego van a discutir la relación que van a encontrar entre los dos resortes. ¿Cómo lo van a hacer? Pues teniendo en cuenta que eh, el coeficiente de elasticidad del resorte doble es 2 veces el del resorte sencillo. Y finalmente van a comparar el valor de la constante elástica del resorte doble que obtuvieron en esta práctica con el resorte doble obtenido a través de la conservación de la energía. Este también es un resorte doble. Entonces van a discutir esos resultados en esta parte de acá. Luego van a responder el análisis cualitativo. Entonces proceden a leer estas preguntas y responderlas y las conclusiones. Acá recuerden escribir sus nombres y abordar los objetivos de la práctica.